Siempre que voy a Ciudad de México me sucede algo extraño, y honestamente no sé por qué sigo regresando ahí. Siempre me digo que es por trabajo, que no tenía opción, pero la verdad es que eso es una mentira. Sé muy bien por qué pasa esto, aunque cada vez que surge alguna ocasión en la que tengo que ir hacia allá, nunca la rechazaba, hasta esa noche. Siempre pienso que quizá fue una casualidad, que no hay manera de que aquello sea verdad, pero simplemente es una mentira que me digo para no sentirme mal conmigo mismo, para no culparme por haber actuado mal. Muy buenas noches para todos los presentes. Es un gusto estar aquí contándoles mi historia. Me llamo Gastón y actualmente soy un camionero de la ciudad Reynosa, en el estado de Tamaulipas, y lo que vengo a contarles el día de hoy es producto de un error de mi juventud. Cuando tenía unos 16 años, aún vivía en Ciudad de México, pero digamos que no era exactamente una buena persona. Por el contrario, era todo un desastre y pensaba que así iba a poder vivir toda mi vida, sin preocuparme por nada. Daba muchas cosas por hecho, e hice lo que quise de una manera muy tonta, y todo eso se acabó cuando conocí a aquella mujer. Se llamaba Catalina, y era realmente hermosa. No conocía a ningún hombre de mi edad que no quisiera salir con ella, a pesar de lo inalcanzable que se veía. De alguna manera logré hacer que se fijara en mí, pero algunos amigos me advirtieron que su madre era como alguna especie de bruja o adivina o algo así, cosa que no creí, pues pensé que ellos simplemente estaban haciendo eso para asustarme y dejarles el camino libre. Sin embargo, llegó el día de conocer a la madre de Catalina, y parecía como si todos tuvieran razón. Cuando llegué a su casa, ella estaba fumando, y parecía estar en una especie de trance, pero de inmediato se quedó mirándome, y antes de poder saludarla o algo así, tomó la palma de mi mano y empezó a leerla. Sin haber hablado aún, ella me dijo que sabía por qué estaba ahí, y bueno, como cualquier madre sobreprotectora, me dijo que si lastimaba a su hija lo iba a lamentar, y todas las cosas que les dicen los padres a los primeros novios de sus hijas. Honestamente, en esas épocas simplemente veía a Catalina como alguna especie de trofeo, y no tardé demasiado en empezar a serle infiel. Su madre, por supuesto que se dio cuenta, y una noche mientras salía de la casa de una de mis citas de turno, la encontré de frente. Antes de poder abrir la boca, ella me lanzó un escupitajo directo a la cara y susurró unas palabras extrañas que no entendí. Luego de eso, me dijo que, si no abandonaba la ciudad, las cosas iban a empezar a ponerse feas para mí. Afortunadamente, un tiempo después de eso, mi padre consiguió trabajo en otra ciudad, y nos fuimos de ahí, y no supe más nada. Pero ahora, adulto, cuando debo pasar por Ciudad de México en algún viaje, siempre pasa algo. Sufro algún accidente, de repente me enfermo, e incluso hubo una ocasión en la que el compañero que estaba conmigo en el viaje murió de repente. La última vez fue realmente terrible. En esa ocasión iba de camino hacia Monterrey, y luego de eso debía ir directo hacia Ciudad de México. El viaje fue relativamente tranquilo, pero básicamente las únicas paradas que tenía autorizadas eran para comer, dormir o ir al baño. Llegué a Ciudad de México en la madrugada, y cuando me adentré un poco en la ciudad, de repente el motor del camión falló. Afortunadamente pude llamar a un mecánico para que me ayudara con ello, y para evitar quedarme en un taller mecánico a la 1 de la mañana, decidí irme hacia el hotel que la compañía había reservado. Tuve tan mala suerte que en el camino me asaltaron, y no me quedó más de otra que irme caminando. Pero en ese momento lo único que podía pensar era que al menos no me habían herido o algo por el estilo. No recuerdo exactamente en qué momento, pero en algún punto de mi camino empecé a notar que alguien me estaba siguiendo.
y no estaba disimulando al respecto en lo absoluto. Si vienes por alguna pertenencia, se te adelantaron hace unos minutos, le dije sin ocultar mi exasperación. Sin embargo, quien sea que estuviera detrás de mí, seguía ahí. Unos metros después me molesté demasiado y volteé para ver a esta persona con toda la intención de ser hostil. Sin embargo, en cuanto vi quién era, me quedé totalmente petrificado. Era la mamá de Catalina, aquella mujer tan extraña, y se veía totalmente furiosa. De inmediato me empezó a reclamar el hecho de que estuviera ahí, y me recordó que me había dicho claramente que abandonara la ciudad. Intenté explicarle lo que había pasado mientras me alejaba de ella, pero afortunadamente permaneció ahí inmóvil, y mientras me alejaba le dejé en claro que no estaría en la ciudad más de un día. En cuanto llegué a la habitación del hotel, lo único que quería era darme una larga ducha y dormir, pero justo cuando estaba en el baño, en el espejo noté una mujer realmente anciana con los ojos rojos, y estaba mirándome. Di un grito y revisé hasta el último rincón del baño, pero no había nadie más que yo ahí. Pensé que probablemente me lo estaba imaginando, pero de inmediato las luces empezaron a volverse intermitentes. De inmediato salí del baño apresuradamente y cerré la puerta, pero en ese instante, algo del otro lado empezó a golpearla como si quisiera tirarla o atravesarla. Era realmente extraño, pero al mismo tiempo no era para nada agradable. Estuve hasta que amaneció sentado en mi cama y mirando directamente hacia la puerta del baño, y lo que sea que estaba ahí nunca dejó de golpear la puerta. Sin embargo, no tengo idea de en qué momento, pero me quedé dormido ahí. En cuanto me desperté, la visión fue realmente aterradora. La misma mujer del espejo ahora tenía una apariencia similar a la de la madre de Catalina, y tenía sus manos alrededor de mi cuello. Estaba susurrando algo, pero no podía entenderle en lo absoluto. Forcejeé hasta que finalmente logré liberarme, y salí huyendo de la habitación. Esa mujer me había estrangulado tan fuerte que ni siquiera podía hablar, apenas si podía respirar, y las marcas en mi cuello eran exageradamente vistosas. Además, esa mujer tenía las uñas largas y me dejó varias marcas notorias en el cuello también. En cuanto llegué al taller, mientras estaba hablando con el mecánico, noté que él no dejaba de mirar las marcas en mi cuello, y después de un momento, sin preguntar nada, simplemente me dijo que me fuera del taller y que no aceptaría mi dinero. Me quedé un poco confundido e intenté preguntarle qué estaba pasando. Él simplemente me señaló el cuello y me dijo que esas marcas parecían la maldición de alguna bruja. No quiero tener nada que ver con eso, me dijo tajantemente. Las cosas simplemente empezaron a empeorar a partir de ahí. Fui a hacer la entrega que tenía programada, pero las hemorragias nasales empezaron a hacer presencia, y aunque inicialmente no eran más que unas pocas gotas de sangre, luego de un rato, empezaron a ser hemorragias constantes y cada vez más abundantes. Afortunadamente, pude hacer la entrega a tiempo a pesar de los inconvenientes, pero de repente empecé a toser tan fuerte que la garganta empezó a arderme como nunca antes lo había hecho, y como la hemorragia nasal, esta tos continuó haciéndose más fuerte y molesta, hasta que finalmente empecé a escupir sangre. De alguna forma, sabía a la perfección que la madre de Catalina había tenido algo que ver con ello, y mi único pensamiento es que debía abandonar la ciudad lo más pronto posible. Y en cuanto estuve en las afueras de Ciudad de México, empecé a sentirme mejor. Ya estaba de noche en ese momento, así que no había mucho tráfico, y pude detenerme unos momentos en la carretera a descansar un poco. Me sentía mareado, y me bajé del camión un momento, pero vaya horror el que me llevé de nuevo cuando me encontré a esa madre resentida de nuevo. No sabía cómo llegó ahí, o si había estado esperándome, pero por lo que me dijo,
Parecía que simplemente estaba ahí para amenazarme. Si regresas, vas a morir, me dijo ella sin ocultar su expresión llena de disgusto y molestia. Antes, simplemente pasaba alguna cosa, que podía ser muy grave o no, pero no me afectaba directamente a mí. Ahora, aunque quiero creer que no es verdad la amenaza que recibí, la verdad es que prefiero ser despedido antes que arriesgarme a volver. La sombra en la curva. Saludos, señor Williams. Mi nombre es Jorge Ramírez, y le escribo desde Tijuana con el corazón aún acelerado por lo que viví hace apenas un par de semanas. Quiero compartirle mi historia para que la cuente en su programa Carreteras de la Oscuridad. No sé si esto que experimenté tenga explicación lógica, pero estoy seguro de que hay algo más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. Todo empezó en una de las tantas madrugadas en las que suelo manejar mi vieja motocicleta por la carretera libre que conecta Tijuana con Tecate. Soy de esas personas que salen a despejar la mente en la noche. De hecho, lo hago para evitar el tráfico, y, lo admito, también porque me gusta un poco la adrenalina. Mi psicólogo me ha comentado que soy alguien con tendencia a buscar experiencias fuertes para sentirme vivo, quizás por algunos traumas de la infancia. Y sí, a veces siento que necesito ese subidón de adrenalina para recordarme que todavía respiro. Aquella madrugada no había luna. Todo estaba oscuro. Mis únicos compañeros eran los faros de la moto y el viento frío de la sierra. Me gustaba imaginar que era la única persona en el mundo. Así me relajaba. Sin embargo, cuando llegué a una curva muy pronunciada, vi algo que me cambió la perspectiva para siempre. De la nada, el aire se tornó helado, como si estuviera atravesando un pasillo lleno de fantasmas. Mientras me inclinaba para tomar la curva, noté que una sombra grande y oscura se movía sobre el asfalto, justo delante de mí. Creí que sería un animal, tal vez un coyote, pero al acercarme, esta sombra se alzó sobre dos extremidades. Fue entonces cuando sentí un escalofrío recorriéndome la espalda. Esa figura parecía humana, aunque resultaba imposible distinguir rasgos faciales o ropa. Era como un contorno negro que absorbía la tenue luz de mi faro. La sombra se quedó inmóvil en medio de la curva, obligándome a frenar de golpe. La motocicleta patinó y casi me caigo. Cuando logré mantener el equilibrio, la sombra ya no estaba ahí. Solo escuchaba mi respiración agitada y el eco de mi corazón en los oídos. Nervioso, continué mi camino, pero apenas pasé la curva, de reojo, vi que esa silueta oscura reaparecía detrás de mí, moviéndose como a cámara lenta. Aceleré lo más que pude, convencido de que fuera lo que fuese. No debía alcanzarme. El miedo me paralizaba, pero mis manos y pies reaccionaron casi por instinto. Alcancé a ver por el espejo retrovisor que esa cosa se acercaba, flotando o caminando. No lo sé. Era como si se deslizara por el pavimento sin esfuerzo. No producía sonido alguno, solo un silencio que se me antojaba más aterrador que cualquier grito. Llegué a la primera gasolinera abierta y me detuve bruscamente. Apagué la moto y volteé a mi alrededor, pero no había nada, ni una sombra, ni un rastro de ese ser. El empleado de la gasolinera me miró con extrañeza al verme tan pálido y asustado. Le pregunté si había visto algo extraño pasar por allí, y me contestó que no, que, de hecho, era la primera persona que llegaba en horas. Desde ese día, en mis sueños, aparece esa sombra parada en la curva. A veces pienso que solo fue mi imaginación, pero la nitidez de aquel encuentro me persigue y me provoca escalofríos. Por eso quise compartirlo con usted, señor Williams, para ver si alguien más ha pasado por algo similar, o si simplemente estoy perdiendo la cordura. Sea lo que sea, sigo saliendo a la carretera, pero ahora, cada vez que doy la vuelta en esa curva, me preparo para ver de nuevo esa siniestra figura. Gracias por su atención y por permitirme contar mi relato.
Ojalá mis palabras sirvan de advertencia para quienes transitan de noche por esas rutas. A veces, la verdadera oscuridad no está en el camino, sino en lo que acecha en las sombras. Continuamos con la siguiente historia. El ciclista de medianoche. Saludos, señor Williams. Le habla Antonio Navarro, desde el lado estadounidense de la frontera, cerca de San Diego. Soy ciclista aficionado y suelo entrenar de noche, porque mi trabajo me ocupa casi todo el día. Por mucho tiempo pensé que la única dificultad de pedalear en la oscuridad eran los autos y camiones que no respetan mi espacio en la carretera. Pero hace unos días viví algo que cambió por completo mi perspectiva. Le cuento un poco sobre mí. Crecí en una familia donde el miedo era parte de la rutina. Mi padre era un hombre estricto que me recordaba siempre los peligros que acechan fuera de casa. Quizás por eso, en mi adolescencia, desarrollé la necesidad de demostrarme que yo podía enfrentar lo que fuera. Sin embargo, lo que me sucedió en la carretera interestatal que conecta San Diego con una zona rural cercana superó cualquier reto que me hubiera planteado antes. Aquella noche salí con mi bicicleta y el equipo reflectante de siempre. Era alrededor de la 1 de la madrugada. No había tráfico y me sentía confiado. Comencé mi recorrido como de costumbre, escuchando música en volumen bajo para no aislarme por completo de los sonidos del entorno. Todo marchaba bien hasta que sentí un viento helado provenir de la nada, como si me envolviera un aire gélido en plena zona semidesértica. Unos kilómetros más adelante, noté una presencia atrás de mí. Al voltear, vi una luz tenue como la de un faro de bicicleta. Me alegré pensando que quizá era otro ciclista nocturno, alguien con quien podría compartir un tramo del camino. Sin embargo, la luz parpadeaba de forma extraña y no escuchaba cadena ni pedaleo. Me llamó la atención, así que bajé un poco la velocidad para que me alcanzara. Al pasar unos minutos, esa luz seguía a la misma distancia, ni se acercaba ni se alejaba, y eso me comenzó a inquietar. Sentí un escalofrío que nada tenía que ver con la temperatura. De pronto, la luz desapareció por completo. Sorprendido, detuve mi bicicleta y miré hacia atrás, esperando ver al otro ciclista. Fue entonces que lo vi. Una figura humanoide que se perfilaba bajo la luz pálida de la luna, parada en el arcén. No se movía, pero juraría que me observaba fijamente. La apariencia de aquella cosa me puso la piel de gallina. No se veía como una persona normal. Su forma era demasiado delgada y parecía alargada. Tragué saliva y traté de encender la luz extra que llevo en la bicicleta para verlo mejor. Pero mi mano temblaba. En ese instante, oí un sonido a mi izquierda, casi un gemido, y volví la mirada en esa dirección. Cuando regresé mi vista al arcén, la figura había desaparecido. Decidí regresar a casa sin terminar mi rutina. Durante el trayecto de vuelta, sentía como si alguien me siguiera de cerca. Mi mente me jugaba malas pasadas, o quizás esa cosa realmente continuaba atrás de mí. El simple recuerdo hace que se me erice la piel. No sé si aquello era un espíritu, un demonio, o quizás mi imaginación desbordada por tantas historias de terror. Lo único cierto es que jamás volví a ver esa luz parpadeante. Señor Williams, comparto este relato para advertir a otros ciclistas y conductores nocturnos. A veces, en la carretera, uno cree que solo hay peligros tangibles: la imprudencia, el cansancio, la oscuridad. Pero también existen presencias que no siguen las reglas de la lógica. Y cuando esas presencias te eligen como su víctima, puedes pedalear o acelerar, pero no escaparás tan fácilmente. ¿Qué tal, oyentes? Espero la estén pasando bien. Continuamos con la siguiente historia. Aquí el señor Williams. El susurro en la autopista. Saludos, señor Williams. Soy María Contreras, una estudiante universitaria de Tijuana, que viaja casi todos los fines de semana a California para ver a mi familia.
Gracias por darme la oportunidad de contarle lo que me sucedió recientemente en la autopista que va de Tijuana a San Isidro, porque todavía no encuentro una explicación que me deje tranquila. Siempre he sido una persona muy lógica y racional. De pequeña le tenía mucho miedo a la oscuridad, pero mi madre me decía que solo existía lo que podías tocar con la mano. Con los años, ese consejo me sirvió para desechar supersticiones y enfocarme en lo tangible. Sin embargo, lo que pasó aquella madrugada sacudió mis convicciones de una forma que nunca pensé posible. La historia es la siguiente. Salí de la universidad después de un largo día de clases y proyectos. Eran cerca de las 11 de la noche cuando crucé la línea fronteriza para dirigirme a la casa de mis padres en San Diego. Estaba cansada, pero aún así decidí manejar. La autopista estaba inusualmente despejada, y me relajé al pensar que llegaría en menos tiempo de lo habitual. A la altura de una zona que dicen ha sido escenario de varios accidentes, comencé a escuchar un murmullo apenas perceptible. Al principio, pensé que era el viento que se colaba por alguna ventana mal cerrada, pero revisé y todo estaba perfectamente sellado. El sonido, un susurro largo y agudo, se intensificaba a medida que avanzaba. Sentía que algo no iba bien. Tuve la sensación de que no estaba sola en el auto, aunque volteé varias veces y no vi a nadie. La tensión se hacía insoportable. De pronto, el murmullo se convirtió en una voz tenue que repetía mi nombre. María, María. Casi me salgo de mi carril al escuchar eso. Mi corazón latía con fuerza y las manos me sudaban. Intenté encender la radio para acallar aquella voz, pero solo se oía estática. No sabía qué hacer. Parte de mí quería frenar y salir corriendo, pero la parte racional me decía que todo podía ser producto de mi cansancio. Seguí avanzando hasta que, de repente, distinguí en el espejo retrovisor una figura sentada en el asiento trasero. Solo fue un segundo, pero se veía como la silueta de una mujer de cabello largo. Grité, y el auto se ladeó un poco. Cuando recuperé el control y volteé, la figura ya no estaba. Los siguientes minutos conduje con el corazón en la boca. El susurro había cesado, pero mi miedo seguía creciendo. Al llegar a casa, desperté a mis padres y les conté lo sucedido, agitada, al borde del llanto. Ellos trataron de calmarme, diciendo que tal vez estaba muy cansada y mi mente me jugó una mala pasada. Pero, señor Williams, yo sentí esa voz, escuché mi nombre y vi algo en el asiento trasero. No puedo negar que aquello fue real para mí. He intentado razonar lo ocurrido sin éxito. Ahora, cada vez que tomo esa autopista, pongo la música a todo volumen y reviso una y otra vez el asiento trasero. Tal vez la carretera guarda memorias de gente que ha sufrido accidentes allí. O tal vez la oscuridad simplemente acentúa nuestros temores. Sea cual sea la verdad, siento que algo se manifestó conmigo esa noche, y no sé si volverá a suceder. Continuamos con la siguiente historia. El pasajero inesperado. Saludos, señor Williams. Me llamo Carlos Velázquez, y le escribo desde un punto intermedio entre Tijuana y Mexicali. Soy conductor de camiones de carga, y llevo más de una década recorriendo las carreteras de Baja California y del suroeste de Estados Unidos. En mi oficio, uno ve cosas de todo tipo: accidentes, animales salvajes, e incluso escenas trágicas que preferiría borrar de mi mente. Pero lo que me pasó hace unos meses, definitivamente, no se parece a nada que haya visto antes. Siempre he sido un hombre bastante sencillo y realista. Nunca me han atraído las historias de fantasmas ni las supersticiones. De hecho, solía burlarme un poco de aquellos que decían haber visto algo sobrenatural en la carretera. Sin embargo, una noche, cuando viajaba de Tijuana rumbo a Phoenix, Arizona, viví algo que me hizo replantearme mis convicciones. Esa noche me encontraba en la carretera federal número 2, cerca de la rumorosa zona montañosa conocida como La Rumorosa.
Era alrededor de las 2 de la madrugada, y el clima era extraño. Un viento caliente que se mezclaba con un frío casi cortante. Manejaba con la radio encendida para no quedarme dormido, cuando de repente vi, en el arcén, a un hombre agitando los brazos pidiendo aventón. Me extrañó, porque no es común ver a alguien deambulando por esa zona tan inhóspita a esas horas. Por humanidad, decidí parar. El hombre subió al camión y me dio las gracias con voz cansada. Su apariencia era la de un joven de unos 20 y tantos años, vestido con ropas sucias y rotas. Dijo llamarse Benjamín. Su mirada estaba perdida, como si estuviera en shock. Le pregunté qué hacía ahí, y él apenas respondió que necesitaba llegar a Estados Unidos, pero no quiso dar más detalles. Retomé el camino, y el silencio se hizo pesado. Notaba que el muchacho temblaba, así que le ofrecí agua y comida. Poco a poco se fue calmando, aunque su mirada no se despejaba. Sentí una compasión profunda por él, quizá porque me recordó a mi sobrino, o tal vez porque en el fondo sabía que no todo el mundo tiene un viaje seguro en la vida. Pasaron unos 20 minutos y empezó a contarme que había sufrido un accidente de auto con su familia en esa misma carretera. Hablaba entrecortado, llorando casi sin lágrimas, y lo que describía era muy trágico. El coche volcó, y su esposa y su hija fallecieron. Yo, con el nudo en la garganta, no supe qué decir. Solo le dije que lo sentía mucho y que, en lo que pudiera, lo ayudaría. Llegamos a un puesto de control. Volteé para preguntarle si tenía identificación, pero en el asiento del copilón no había nadie. Paré de golpe, atónito. Revisé la cabina. No encontré ni rastro de aquel hombre. Era imposible que hubiera bajado sin que me diera cuenta. Ni siquiera escuché abrirse la puerta. Me quedé helado, sin poder procesar lo que estaba pasando. El oficial se acercó y me preguntó si estaba bien. Le conté, casi temblando, lo que había ocurrido. El oficial me miró con cierta compasión y me dijo que no era la primera vez que escuchaba algo así. Varias personas habían reportado a un joven que se subía a los vehículos para pedir ayuda y luego desaparecía sin dejar rastro. Al parecer, muchos años atrás ocurrió un accidente en la zona, donde un hombre perdió a su familia y falleció tratando de buscarlos. Desde esa noche, señor Williams, no vuelvo a dudar de las historias sobrenaturales. Ahora, cada vez que alguien me relata algo parecido, escucho con respeto y comprendo que hay cosas en este mundo que escapan a nuestra lógica. Ese pasajero inesperado me dejó una profunda enseñanza. A veces, los muertos continúan su viaje, esperando la ayuda que en vida no pudieron recibir. ¿Qué tal, oyentes? Espero la estén pasando bien. Continuamos con la siguiente historia. Aquí el señor Williams. Bajo el puente abandonado. Saludos, señor Williams. Mi nombre es Sofía Delgado y vivo en las afueras de San Diego. Conducir de noche nunca había sido un problema para mí. Disfrutaba la soledad de la carretera y el aire fresco. Sin embargo, hay un puente viejo y semidestruido en la carretera que conecta San Diego con un pequeño poblado cercano, y ahí tuve una experiencia aterradora que todavía me quita el sueño. Antes de comenzar, quiero contarle un poco de mi historia personal. Soy enfermera y trabajo en el turno nocturno. He visto situaciones extremas en el hospital, personas luchando entre la vida y la muerte. Tal vez por eso creía tener una mente fuerte y preparada para enfrentar cualquier situación. Pero esa noche, mi seguridad se desplomó por completo. Eran casi las 2 de la mañana cuando salí del hospital después de un turno pesado. Tomé la carretera como de costumbre, deseando llegar pronto a casa. De pronto, el tráfico se desvió debido a obras, y el GPS me indicó que pasara por una ruta secundaria que atravesaba un puente muy antiguo, casi en desuso. No me preocupé demasiado, aunque sí sentí un ligero escalofrío al ver la estructura corroída y las luces intermitentes de advertencia. Al ir cruzando, noté que el auto comenzó a fallar, como si el motor perdiera potencia.
Decidí orillarme cerca de la mitad del puente. Revisé el tablero y no vi ninguna alerta. Apagué el motor e intenté encenderlo de nuevo. Nada, solo un silencio sepulcral, roto por el sonido distante de mis propios latidos. Fue entonces cuando sentí que no estaba sola. Miré por el espejo retrovisor y vi la sombra de alguien parado a unos metros detrás de mi coche. Mi corazón se aceleró. Bajé la ventana un poco y pregunté si necesitaba ayuda, pero nadie respondió. Decidí salir con la linterna del celular. Caminé despacio alrededor del auto, pero no encontré a nadie. Justo cuando me disponía a regresar al vehículo, escuché un lamento largo y lastimero bajo el puente. Me quedé inmóvil, con la piel erizada. Parecía la voz de una mujer en agonía. Me asomé con cuidado a la barandilla y, bajo la tenue luz de la luna, me pareció ver un bulto oscuro, flotando cerca de las vigas oxidadas. Era como un rostro desencajado que me observaba con ojos vacíos. El miedo me paralizó. Intenté retroceder, pero sentí una mano helada agarrarme del tobillo. Grité y solté el celular, que cayó sobre el pavimento. Juro que sentí dedos rígidos, huesudos, que tiraban de mí hacia el borde del puente. Logré zafarme de aquel agarre y corrí hacia mi auto. Milagrosamente, el motor arrancó al primer intento. Sin pensarlo 2 veces, aceleré y crucé el puente a toda prisa. Cuando finalmente llegué a un lugar seguro, me detuve para recuperar el aliento. Tenía la mano temblorosa y el corazón a punto de salirse de mi pecho. La imagen de ese rostro vacío y la sensación de esa mano fría me acosaron durante semanas. Pensé en reportarlo a la policía, pero ¿qué iba a decirles? ¿Que un fantasma intentó arrastrarme bajo el puente? Desde entonces, evito esa ruta. Si mi GPS vuelve a indicarme ese camino, prefiero alargar el trayecto antes que pasar de nuevo por ese lugar maldito. No sé qué o quién habita bajo ese puente, pero algo dentro de mí me dice que busca compañía de la forma más macabra. Gracias por escuchar mi experiencia, señor Williams. Ojalá este testimonio alerte a quienes alguna vez pasen por ese puente abandonado. A veces, lo más aterrador de la noche no es la oscuridad en sí, sino lo que se oculta justo debajo de nuestros pies. Continuamos con la siguiente historia. El autoestopista extraviado. Saludos, señor Williams. Me llamo Eduardo Núñez y soy un vendedor independiente que viaja constantemente entre Tijuana y Mexicali. Siempre he disfrutado de la tranquilidad de conducir por las carreteras desérticas de Baja California, pero después de lo que me pasó hace un par de semanas, mi percepción cambió por completo. Le cuento un poco de mi trasfondo. Crecí en un ambiente muy religioso. Mi abuela siempre me decía que por las noches era mejor quedarse en casa, ya que los espíritus errantes encontraban su camino en la oscuridad. Nunca creí en esas historias hasta ahora. Mi trabajo me exige manejar largas horas, así que varias veces me encuentro conduciendo de madrugada. Precisamente, en uno de estos viajes tuve un encuentro que me hizo replantearme aquellas advertencias de mi infancia. Eran casi las 2 de la mañana cuando regresaba de cerrar un trato en Mexicali. La carretera estaba desierta y el aire caliente se mezclaba con un viento helado que bajaba de las montañas. Mientras conducía, divisando apenas unos cuantos metros más allá de los faros, vi a un hombre en la orilla de la carretera levantando el pulgar, pidiendo aventón. Me sorprendió, porque normalmente esa zona es muy solitaria a esas horas. Pensé en seguir de largo, pero mi conciencia me hizo detenerme. El hombre, de aspecto desaliñado y ropa sucia, me dio las gracias con voz temblorosa. Le pregunté hacia dónde se dirigía, y me dijo que iba hacia La Salada, una zona semidesértica de la región, aunque lo mencionó con un tono extraño, como si estuviera recitando un recuerdo distante. Traté de entablar conversación, pero sus respuestas eran parcas, y su mirada parecía perdida en algún punto del vacío. A medida que avanzábamos,
Noté que empezó a murmurar algo ininteligible. Al principio pensé que hablaba dormido, pero luego me di cuenta de que repetía las mismas palabras en voz baja. No los encuentro. No los encuentro. Le pregunté a quién buscaba, pero solo se giró hacia mí con una mirada mezcla de desesperación y tristeza. Sentí un nudo en la garganta, pero decidí no presionarlo. Unos 10 minutos después, nos acercábamos a una gasolinera y, de pronto, vi que mi pasajero empezó a temblar. Le pregunté si estaba bien, pero no obtuve respuesta. Me orillé para ver qué ocurría. Cuando bajé la vista por un segundo para apagar el motor y volví a mirar, el asiento estaba vacío. Abrí la puerta y salí, pensando que quizás se había bajado sin que yo lo notara. No había rastro de él por ningún lado. La oscuridad reinaba y solo el viento rascaba el silencio. Entré a la gasolinera, confundido y asustado. Le pregunté al empleado de turno si había visto a un hombre bajar de mi auto, y me respondió que yo era el único que se había detenido en toda la noche. Me sentí helado. No entendía qué estaba pasando. Me revisé a mí mismo. Incluso toqué el asiento del copiloto para comprobar si era un sueño o una alucinación. El asiento seguía tibio, como si alguien hubiese estado sentado ahí hasta hacía unos instantes. Me quedé petrificado unos minutos, sin saber qué hacer. Mi mente intentaba buscar explicaciones lógicas. Quizá estaba cansado o sugestionado, pero la calidez residual del asiento no mentía. Me subí de nuevo al auto y continué mi camino con el corazón palpitando, repasando una y otra vez la escena. ¿Quién era ese hombre? ¿Qué buscaba? ¿Por qué desapareció tan repentinamente? Hoy en día, cada vez que viajo de noche, no puedo evitar pensar en aquella silueta desaliñada que me pidió aventón. Tal vez sea cierto que hay espíritus vagando por las carreteras, o tal vez la mente encuentra maneras insólitas de mostrarnos nuestros miedos más profundos. En cualquier caso, ya no miro con la misma inocencia a la soledad nocturna. Continuamos con la siguiente historia. Ecos en el túnel. Saludos, señor Williams. Me llamo Raúl Pérez y vivo cerca de la frontera entre California y Arizona. Soy motociclista desde joven y la velocidad siempre ha sido mi manera de liberar tensiones. Me crié en un ambiente duro, con pocos recursos, y aprendí a refugiarme en la adrenalina que me proporcionaba mi moto. Nunca pensé que algo podría asustarme, más que las caídas o los accidentes, hasta que experimenté algo que me heló la sangre. Hace un mes salí a rodar de noche por una vieja carretera que se adentra en las montañas para luego atravesar un túnel muy antiguo, casi olvidado. Siempre me había llamado la atención ese lugar, pues varios compañeros me contaron historias sobre fenómenos paranormales sucediendo allí. Yo solía reírme de esos relatos, creyendo que solo eran cuentos para impresionar a novatos. Aquella noche, mi objetivo era atravesar el túnel y luego seguir hasta un pequeño poblado donde planeaba quedarme a dormir. La carretera estaba en mal estado y la oscuridad era densa. Apenas podía ver unos metros delante de mí, con ayuda del faro de mi moto. Al llegar a la boca del túnel, sentí un escalofrío extraño, como si de pronto la temperatura hubiese bajado varios grados. Entré en el túnel y noté que el sonido del motor se hacía opresivo, rebotando en las paredes de concreto. De repente, escuché algo que no correspondía al eco de mi motocicleta. Eran pasos, o al menos eso pensé, resonando sobre la estructura metálica del piso. Me intrigó al principio, pero luego el sonido se volvió más fuerte, como si alguien corriera detrás de mí. Aceleré un poco, convencido de que era un vagabundo o un animal. Sin embargo, los pasos se oían cada vez más cerca, casi pegados a mi espalda. La situación empeoró cuando la luz de mi faro empezó a parpadear. Me vi obligado a reducir la velocidad por temor a estrellarme contra la pared. Fue entonces que un grito ronco retumbó dentro del túnel, haciendo que mi corazón se detuviera un instante. Miré por el espejo retrovisor y vi una silueta blanca, difusa,
que parecía retorcerse en el aire. No tenía un contorno definido, pero su presencia era innegable. El pánico me invadió. Aceleré con toda la potencia que mi moto podía dar. Aunque el túnel parecía alargarse interminablemente, sentía un viento helado que arremolinaba mi chaqueta, algo imposible en un espacio cerrado. Entonces, escuché una risa lúgubre, como si proviniera de varias gargantas al mismo tiempo. Fue tan aterrador que mis manos temblaban sobre el manubrio. Al fin divisé la salida, y el alivio me impulsó a ir más rápido. Justo cuando estaba a punto de salir, sentí un tirón en la parte trasera de mi chaqueta, como si alguien me sujetara para evitar que escapara. Casi pierdo el equilibrio, pero logré mantener la moto firme. Al cruzar el umbral del túnel, el viento helado cesó de golpe y, al voltear, la silueta blanca ya no estaba. Llegué al poblado con la respiración agitada y el corazón acelerado. No pude dormir en toda la noche, reviviendo la escena una y otra vez. Al día siguiente, algunos lugareños me contaron que, en ese túnel, hace décadas, un autobús sufrió un accidente y varios pasajeros fallecieron atrapados. Dicen que sus almas todavía vagan entre esas paredes frías, buscando ayuda o tal vez venganza. Desde entonces, señor Williams, evito a toda costa ese túnel. Cada vez que mi ruta me obliga a pasar cerca, siento un escalofrío que me recorre la columna vertebral. Ahora entiendo que hay lugares cargados de una energía extraña, como si el sufrimiento allí vivido hubiera impregnado el espacio para siempre. Y créame, ese sufrimiento, de alguna manera, te persigue si te atreves a entrar. ¿Qué tal, oyentes? Espero la estén pasando bien. Continuamos con la siguiente historia. Aquí el señor Williams, la ciclista sin rostro. Saludos, señor Williams. Soy Patricia Mendoza, residente de Tijuana y amante del ciclismo. Tengo 29 años y desde que era niña, el ejercicio al aire libre me ha dado una sensación de libertad que pocas cosas pueden igualar. Por eso, siempre que mis ocupaciones lo permiten, salgo a pedalear por las noches. Sin embargo, el encuentro que tuve recientemente en la carretera que va hacia Rosarito me ha hecho pensar 2 veces si vale la pena exponerme así a la oscuridad. La historia sucedió un viernes. Había tenido una semana muy estresante en mi trabajo y pedí permiso para salir temprano. Decidí aprovechar la noche para hacer mi ruta favorita, que consiste en bordear la costa hasta llegar cerca de playas de Rosarito. La brisa del mar y el silencio nocturno me relajaban, y era justo lo que necesitaba. Todo iba bien hasta que pasé por un tramo bastante solitario, donde el camino serpentea cerca de un acantilado. Me llamó la atención ver a otra ciclista por delante, con una luz roja trasera muy tenue. Me sentí aliviada, pensando que no estaba sola en esa ruta, así que decidí acelerar un poco para alcanzarla y quizás compartir el recorrido. A medida que me acercaba, notaba algo extraño en su postura. Iba erguida, casi rígida, como si no moviera la parte superior del cuerpo. Llevaba un casco negro y ropa deportiva oscura que dificultaba verla con claridad. Cuando estuve lo suficientemente cerca para saludarla, noté que sus pedales se movían de una forma inusual, como si no hubiera fuerza humana imprimiéndoles impulso. La saludé con un «buenas noches», casi susurrado, pero no obtuve respuesta. Al situarme a su lado, giré un poco el rostro para verla mejor, y mi corazón dio un vuelco. Bajo el casco no había rostro. Era como una superficie lisa y oscura, sin rasgos, sin ojos, sin boca. Era como mirar la nada. El miedo me golpeó con fuerza y casi pierdo el control de mi bicicleta. Traté de frenar, pero mis manos temblaban. La extraña ciclista giró su cabeza hacia mí, y aunque no podía verle ningún rasgo, sentí una mirada intensa que me atravesaba. Sin pensarlo 2 veces, di media vuelta y comencé a pedalear de regreso, con la sangre hirviendo de puro terror. Esperaba oír cómo la otra ciclista me seguía,
pero no escuché nada. De hecho, el silencio fue tan absoluto que me mareé un poco. Cuando por fin me sentí segura, giré la cabeza para ver si esa figura continuaba ahí, pero no vi a nadie. Todo estaba oscuro, con la bruma del mar envolviendo la carretera. Al llegar a casa, tardé horas en calmarme. Pensé que tal vez había sido una alucinación causada por el cansancio y el estrés, pero aún hoy, al recordar ese instante, se me pone la piel de gallina. No puedo olvidar esa superficie lisa, carente de expresión. Me pregunté qué hubiera pasado si hubiera seguido su camino en vez de huir. Algunos amigos me han dicho que quizás se trataba de un casco con una visera oscura. Sin embargo, juro que ahí no había rostro humano. Desde entonces, me cuesta volver a pedalear de noche. Parte de mí quiere creer que fue un encuentro con un ente extraño, y otra parte prefiere pensar que todo fue producto de mi fatiga y mi sugestión. Pero a veces, cuando salgo de día a la misma ruta, siento que en cualquier curva me la encontraré, pedaleando sin rostro, como un recordatorio de que en la carretera, en la oscuridad, no todo es lo que parece. Continuamos con la siguiente historia. El lamento de la montaña. Saludos, señor Williams. Le habla Felipe Zamora, un trailero con muchos años de experiencia recorriendo rutas entre Tijuana y el interior de la República. Siempre me han gustado las montañas, y suelo disfrutarlas en silencio mientras conduzco. Sin embargo, un episodio que viví hace poco me hizo replantearme cuánto desconocemos sobre esos lugares remotos. Esa noche debía transportar mercancía desde Tijuana hasta Hermosillo. Normalmente programo mis horarios de manera que me toque manejar de día la mayor parte del trayecto, pero la entrega se atrasó y tuve que salir al anochecer. Era cerca de medianoche cuando me adentré en una parte serrana, llena de curvas y con muy pocas luces. El cielo estaba cubierto, y la ausencia de luna hacía que todo luciera más oscuro de lo habitual. De repente, empecé a escuchar un ruido que describiría como un lamento prolongado, que parecía surgir de la misma montaña. Pensé que podría tratarse del viento atravesando las rocas, pero algo en ese sonido me revolvió el estómago. Me daba la impresión de que contenía sufrimiento humano, un dolor casi palpable. Avancé con el tráiler con la cautela necesaria para no volcar en una curva. El lamento no cesaba. Al contrario, a medida que subía, se hacía más fuerte. Llegó un momento en el que era tan intenso que tuve que detener el tráiler en un espacio pequeño al costado de la carretera. Apagué el motor para escuchar con claridad. El silencio posterior fue abrumador, pero entonces escuché un «ayúdame», muy débil, como si viniera desde el barranco. Tuve un dilema terrible. Parte de mí quería ir a ver si alguien necesitaba auxilio, pero otra parte se moría de miedo. Soy un tipo práctico, pero también tengo conciencia, así que bajé con mi linterna. El camino descendía hacia una especie de vereda poco marcada. La seguí, temblando un poco, buscando señales de algún accidente o algo similar. Caminé unos metros y vi huellas en la tierra suelta, como de zapatos desgastados. El lamento se escuchó de nuevo, esta vez más cerca, y sentí un pánico helado. Quería salir corriendo, pero mi sentido de responsabilidad me hizo avanzar. Entonces divisé una figura humana medio agachada, con la cabeza gacha. «¿Está bien?», pregunté con voz temblorosa. Ninguna respuesta, solo un susurro que no alcancé a entender. Me acerqué otro paso y la linterna iluminó parte de su cuerpo. Tenía la ropa rasgada y la piel pálida, casi traslúcida. Sentí que me faltaba el aire. Cuando la luz tocó su rostro, descubrí que no tenía ojos en las cuencas, solo un vacío oscuro. Dio un gemido desgarrador que retumbó en mis oídos y me hizo soltar la linterna, la cual se apagó al chocar contra las rocas. En la oscuridad total, oí pasos apresurados que se alejaban, acompañados de ese lamento escalofriante. Me quedé paralizado unos segundos, hasta que pude reaccionar y corrí de vuelta a mi tráiler, tropezando y raspándome las manos en el camino. Encendí el motor y salí de allí a toda prisa.
con el corazón a punto de estallar. Más tarde, hablé con otros choferes que suelen pasar por esa zona, y algunos me contaron historias similares. Hay rumores de un accidente antiguo, en el que un autobús volcó en ese barranco y varias personas quedaron desaparecidas entre las rocas. Quizás sean sus almas penando, o quizás una fuerza maligna que adoptó la forma de un ser lastimero para atraer víctimas. No lo sé. Lo único seguro es que ya no paso por esa ruta de noche. Prefiero perder tiempo y rodear la montaña antes que revivir ese terror. ¿Qué tal, oyentes? Espero la estén pasando bien. Continuamos con la siguiente historia. Aquí el señor Williams. El espectro de la bicicleta oxidada. Saludos, señor Williams. Soy Diana López, originaria de Ensenada, y antes de contar mi relato, quiero decir que jamás pensé que algo así me ocurriría a mí. Alguien que ha dedicado su vida a la ciencia. Soy bióloga marina, acostumbrada a buscar la explicación racional a todo. Pero lo que viví una madrugada de regreso a casa, en la carretera costera, desafía toda lógica que conozco. Aquella noche estaba de vuelta de un congreso en San Diego. Me gusta viajar en mi viejo auto por la carretera que bordea la costa, aunque sea más larga que la autopista principal, porque me relaja ver el mar. Eran cerca de las 11:30 cuando pasaba por una zona con poca iluminación. El murmullo de las olas y la brisa salada me mantenían alerta, pero también un poco nostálgica, pues extrañaba mi hogar después de varios días fuera. En una curva pronunciada, vi algo que reflejaba la luz de mis faros. Parecía la rueda de una bicicleta oxidada. Al acercarme, distinguí la figura de un ciclista que pedaleaba con esfuerzo. Me pareció extraño verlo tan tarde en un tramo peligroso. Pensé en bajar la ventana y advertirle sobre la curva que se venía, pero antes de que pudiera hacerlo, el ciclista viró bruscamente y se salió del arcén, como si hubiese perdido el control. Me asusté tanto que pisé el freno y detuve el auto a un lado de la carretera. Bajé corriendo, encendí la linterna del teléfono y corrí hacia donde creí que había caído, un pequeño desnivel que descendía hacia la playa. Llamé, gritando, «¡Oiga, está bien!». No hubo respuesta. Solo escuchaba el romper de las olas. Me adentré un poco más, sintiendo la arena húmeda bajo mis pies, pero no encontré ni rastro de la bicicleta ni del ciclista. Empecé a preguntarme si habría alucinado. Sin embargo, mientras revisaba la orilla, hallé una cadena de bicicleta tirada, muy oxidada y cubierta de algas. El corazón me dio un vuelco, porque aquello no parecía algo reciente. Tomé la cadena para examinarla con cuidado, y en ese momento escuché un traqueteo de pedales, como si alguien estuviera moviendo una bici vieja. Me giré de golpe, enfocando con la linterna, y alcancé a ver la silueta de una persona con una bicicleta en ruinas, cuya rueda delantera giraba emitiendo un chirrido agónico. La figura se desvaneció casi al instante, como si fuera una ilusión hecha de bruma. Solo quedó el sonido del mar y el susurro del viento. Regresé al auto temblando y con la cadena de la bicicleta en mi mano, como prueba de que no todo había sido producto de mi imaginación. Al día siguiente, tras mucho pensarlo, compartí la experiencia con un compañero de trabajo que también es aficionado a las leyendas locales. Él me mencionó que hace años, un ciclista perdió la vida en ese tramo de la carretera al caer por la curva hacia la playa. Al parecer, nadie pudo encontrar su cuerpo al día siguiente, y se rumoraba que las corrientes marinas lo arrastraron mar adentro. Desde entonces, varias personas han reportado ver una bicicleta oxidada deambulando por la zona, como si su dueño todavía buscara el camino de regreso a casa. No puedo asegurar con certeza qué vi esa noche, pero desde entonces paso por ese tramo con respeto y algo de temor. La cadena de la bicicleta sigue guardada en mi estudio, un recordatorio de que hay cosas que no siempre podemos explicar con la ciencia. Y aunque soy escéptica por naturaleza, me quedó claro que las carreteras costeras también guardan sus propios secretos, tan profundos y misteriosos como el mar que las acompaña. Continuamos con la siguiente historia. El viaje interrumpido.
Saludos, señor Williams. Me llamo Héctor Morales y soy originario de Tijuana. Llevo años transportando piezas electrónicas entre Baja California y Nevada. Siempre he sido un hombre práctico y, lo admito, a veces un poco temerario. Crecí rodeado de historias de aparecidos y leyendas urbanas que mi madre solía contarme para que no saliera de casa por las noches, pero jamás les di demasiado crédito. Sin embargo, lo que experimenté en mi último viaje me ha hecho replantearme muchas cosas. Esa noche, mi rumbo era hacia Las Vegas, donde entregaría una carga importante. Salí de Tijuana cerca de las 9, planeando cruzar la frontera y avanzar por las carreteras de California hasta unirme a la interestatal que lleva hacia Nevada. El trayecto inició con normalidad, un poco de tráfico en la aduana, pero nada fuera de lo común. Pasadas unas horas, me adentré en la oscuridad del desierto, confiado en mi itinerario y en el GPS. Cerca de la medianoche, el cansancio comenzó a hacer mella. Decidí parar en una de esas gasolineras de ruta que parecen surgir de la nada. Llené el tanque, compré un café y revisé rápidamente el camión. Hasta ahí todo seguía bien. Retomé la carretera y después de unos 40 minutos, mi GPS se congeló. Intenté reiniciarlo, pero no respondía. Me dije a mí mismo que conocía la ruta, así que continué guiándome por las señales. Fue entonces cuando noté algo extraño. Los letreros de la carretera parecían repetir el mismo nombre de un pueblo del que jamás había escuchado hablar. El problema es que ese pueblo no aparecía en el mapa que tenía de respaldo en mi teléfono. Decidí seguir las indicaciones, suponiendo que en algún momento me encontraría con la autopista principal. Sin embargo, la carretera empezó a volverse más angosta y la oscuridad más densa. Conforme avanzaba, vi un coche estacionado al costado del camino, con las luces de emergencia encendidas. Parecía abandonado. Reduje la velocidad para ver si había alguien, pero no encontré ninguna señal de vida. Bajé un poco la ventanilla y llamé, pero el silencio era abrumador. La escena me produjo un escalofrío inexplicable, como si estuviera cometiendo una imprudencia al detenerme ahí. Proseguí mi camino con el corazón encogido, buscando algún desvío que me llevara de vuelta a la ruta principal. De pronto, entre la penumbra, un hombre apareció de la nada pidiendo auxilio en medio de la carretera. Frené en seco, casi atropellándolo. Al verlo de cerca, noté que su ropa estaba cubierta de polvo y su rostro mostraba un terror indescriptible. Bajé la ventanilla y le pregunté si necesitaba ayuda. El hombre, con voz temblorosa, me dijo que su coche se había descompuesto más atrás y que llevaba horas intentando que alguien se detuviera. Cuando le pregunté a dónde se dirigía, mencionó el mismo pueblo desconocido que figuraba en los letreros. Le ofrecí llevarlo hasta algún lugar donde pudiera pedir ayuda, y aceptó de inmediato, subiendo a la cabina con un temblor incesante en las manos. Conforme avanzábamos, noté que mi GPS seguía sin funcionar y que mi teléfono tampoco tenía señal. El pasajero permanecía en silencio absoluto, mirando hacia el frente con los ojos muy abiertos. En un momento dado, se giró hacia mí y me susurró: «No deberías estar aquí». Al instante, señalaba algo en el camino. Un segundo coche aparentemente abandonado, igual al primero que había visto. Pero esta vez, las luces estaban encendidas y una figura se asomaba por la ventanilla, inmóvil, con la cabeza ladeada de una forma antinatural. Aceleré con el corazón a punto de salirse de mi pecho. Mi pasajero empezó a murmurar algo ininteligible, como una letanía desesperada. Sentí que el aire se volvía más denso, dificultándome la respiración. De pronto, vi un destello a lo lejos. Parecía la luz de una caseta de cobro. Cuando llegué, la barrera estaba levantada y no había nadie atendiendo. Pasé de largo sin cuestionármelo demasiado, solo deseando salir de ese tramo lo antes posible.
En cuanto crucé la supuesta caseta, mi GPS volvió a la normalidad y se recalcó mi ruta hacia Las Vegas. Miré al asiento del copiloto para comentarle a mi acompañante que al fin habíamos encontrado el camino, pero él ya no estaba. El asiento estaba vacío, ni rastro de puertas abiertas o de que alguien hubiese bajado. Hasta el día de hoy me pregunto si aquel hombre era real o un espectro que, de algún modo, me advirtió del peligro que habitaba en ese desvío misterioso. Desde entonces, cada vez que tomo la misma ruta, reviso 1000 veces el mapa y evito las carreteras secundarias por más que mi GPS se torne confuso. Hay lugares que parecen estar fuera de nuestra realidad y en los que, sin una razón aparente, uno puede toparse con presencias inexplicables. Continuamos con la siguiente historia. Noche en la carretera del diablo. Saludos, señor Williams. Soy Ángela Cervantes, residente en el condado de Riverside, California. De día soy maestra de primaria, pero por las noches me convierto en una amante de la fotografía astronómica. En mis ratos libres, suelo conducir hasta zonas poco iluminadas para capturar la belleza del cielo estrellado. Sin embargo, una noche viví un suceso que hizo que mi pasión se volviera un auténtico tormento. Me considero una persona escéptica, de esas que buscan evidencia sólida antes de creer en lo sobrenatural. Pero lo que presencié aquella vez rompió todos mis esquemas. Todo ocurrió en una carretera local, apodada por algunos como la carretera del diablo, debido a los accidentes que se han registrado allí. Yo desconocía ese apodo cuando decidí estacionarme en una zona amplia para montar mi cámara y trípode. Serían alrededor de las 2 de la madrugada, cuando, tras tomar varias fotografías, me percaté de un leve silbido que provenía del otro lado de la carretera. Al principio pensé que era el viento pasando entre los arbustos, pero poco a poco, ese silbido se transformó en una especie de tonada siniestra, como un canto lúgubre que helaba la sangre. Me asomé cuidadosamente, usando la linterna de mi teléfono para ver si había alguien. No vi nada. Volví a mi cámara y continué capturando algunas tomas, intentando concentrarme en las estrellas. De pronto, la carretera se iluminó unos segundos con la luz de un vehículo que pasaba fugazmente. Y justo en ese haz de luz, juraría haber visto una silueta de pie en el arcén, observándome. Era demasiado alta para ser una persona normal, quizás superaba los 2 metros, y parecía envuelta en una especie de manto. Me asusté, pero mi curiosidad me llevó a caminar con mi linterna hacia el lugar donde creí ver la figura. No encontré ni huellas ni indicios de alguien, solo un olor peculiar, como si hubiera algo quemado o azufrado en el ambiente. La sensación de opresión en mi pecho aumentó, y el silbido se convirtió en un murmullo que penetraba mis oídos. Regresé corriendo a mi vehículo, sin siquiera desmontar mi cámara. Arranqué y comencé a conducir de vuelta a casa, con la respiración agitada. Sentía la necesidad imperiosa de escapar de ese lugar. Sin embargo, para mi horror, apenas avancé unos kilómetros. Vi aparecer a la misma silueta más adelante en la carretera, completamente inmóvil. Pisé el freno, dudando si dar la vuelta o seguir. Mi mente me decía que nada bueno me esperaba si pasaba al lado de esa cosa. Tomé aire, me armé de valor y aceleré. Al acercarme, la figura pareció desvanecerse, como si fuera un reflejo. Pasé de largo, pero mi corazón estaba a punto de estallar. Solo cuando estuve a varios kilómetros de distancia, me atreví a mirar por el espejo retrovisor. No vi nada. Llegué a casa al amanecer, cansada y con una mezcla de pánico e incredulidad. En los días posteriores, busqué información sobre esa carretera y encontré relatos de conductores que habían visto una extraña figura o escuchado ese mismo silbido. Algunos aseguraban que era el espíritu de un hombre que hizo un pacto oscuro y se perdió en el desierto. Otros decían que era una manifestación demoníaca. No lo sé. Lo único que puedo afirmar es que, a partir de ese momento, cada vez que tomo la cámara para salir de noche, recuerdo ese aroma a azufre
y ese silbido que todavía retumba en mis pesadillas. Suelo decir a mis amigos que, incluso en lugares donde las estrellas brillan con mayor intensidad, hay sombras que ocultan cosas terribles, y aunque la ciencia me dice que debo buscar pruebas, algo en mí sabe que lo que vi esa noche va más allá de cualquier explicación lógica. ¿Qué tal, oyentes? Espero la estén pasando bien. Continuamos con la siguiente historia. Aquí el señor Williams. El susurro bajo la lluvia. Saludos, señor Williams. Mi nombre es Camila Peralta y vivo en Chula Vista, al sur de California. Soy estudiante de enfermería y, en mis ratos libres, salgo a correr o a manejar mi motocicleta para despejarme del estrés académico. Desde niña, me ha fascinado la lluvia. Me gusta esa sensación de frescura y el sonido relajante de las gotas cayendo. Pero una noche lluviosa cambió mi percepción para siempre. Regresaba de visitar a mi abuela en Tijuana. Había cruzado de vuelta a California y conducía por una carretera secundaria para evitar el pesado tráfico de la autopista principal. La lluvia era intensa y el parabrisas se empañaba de vez en cuando, obligándome a encender el aire caliente. El trayecto estaba prácticamente desierto. Solo veía algún que otro auto pasar de forma esporádica. De pronto sentí un escalofrío. No era por el frío, sino por una sensación de que algo no estaba bien. Encendí la radio para distraerme, pero la estática era tan fuerte que resultaba imposible sintonizar algo. Entonces, empecé a escuchar un sonido por encima de la lluvia, un susurro que provenía, al parecer, del asiento trasero. Apagué la radio para asegurarme de no estar confundiéndome con el ruido ambiente. Sí, definitivamente había algo parecido a una voz baja que no lograba entender. El corazón me latía con fuerza. Ajusté el espejo retrovisor para ver el asiento trasero. Solo alcancé a distinguir mi mochila y algo más, un bulto que no reconocí de inmediato. Frené de golpe, con el auto deslizándose ligeramente por el pavimento mojado. Cuando volteé, ese bulto ya no estaba. Mi mochila seguía en el mismo lugar, pero juraría que había visto una forma humana encorvada. Salí del carro a pesar de la lluvia torrencial, convencida de que alguien se había colado en mi vehículo. Revisé cada asiento, el maletero, todo. No encontré a nadie. Empapada, temblando, decidí continuar, pero el miedo me hizo acelerar más de lo prudente. Entre los relámpagos que iluminaban la noche, me pareció ver siluetas junto a la carretera, quietas, como si me observaran. Finalmente, llegué a un tramo iluminado por farolas. Mi respiración se calmó un poco, y pensé que tal vez había sido mi imaginación. Empecé a reír nerviosamente, intentando convencerme de que solo era producto del cansancio. Sin embargo, justo antes de tomar la salida hacia Chula Vista, la radio se encendió sola, y una voz muy tenue susurró mi nombre. Camila. Acto seguido, se apagó de nuevo. Fue la gota que derramó el vaso. Mi cuerpo entero se estremeció. En cuanto llegué a casa, me refugié en mi cuarto y revisé una y otra vez el auto al día siguiente para ver si había alguna falla eléctrica que explicara lo de la radio o el ruido que escuché. Nada. Un mecánico revisó todo y lo encontró en perfectas condiciones. Hasta ahora sigo sin explicarme qué sucedió. Algunos amigos me sugieren que quizá llevé a bordo a un espíritu que se había perdido en la carretera bajo la tormenta. Otros me dicen que solo fue una alucinación producto del estrés. No lo sé, señor Williams, pero cada vez que llueve y me subo al auto, miro con recelo el asiento trasero y bajo el volumen de la radio, temiendo volver a oír ese susurro que me dejó paralizada. Ahora entiendo que hay fuerzas que se manifiestan, incluso en algo tan cotidiano como una noche lluviosa, y que no siempre estamos preparados para afrontarlas. Continuamos con la siguiente historia. El corredor nocturno. Saludos, señor Williams. Soy Omar Vázquez, un corredor empedernido que vive en San Diego. Cuando la rutina del día a día me estresa, suelo salir a trotar por las noches, en rutas poco transitadas. La tranquilidad y el contacto con la naturaleza me ayudan a aclarar la mente. Nunca fui de creer en leyendas o cuentos de terror.
Quizá porque mi personalidad siempre ha sido muy racional. Pero lo que me ocurrió hace un par de meses me dejó marcado. Aquella noche decidí probar un sendero cercano a la frontera con Tijuana, un camino de tierra que solía ser transitado por ciclistas, aunque a esas horas estaba totalmente desierto. Todo iba normal al principio. Un ligero viento soplaba y la luna apenas iluminaba el camino. Me gustaba sentir el latido de mi corazón y el sonido rítmico de mis pisadas. Después de unos 15 minutos de trote, noté que alguien corría unos metros detrás de mí. Era inusual, porque el camino estaba muy oscuro y no escuché que nadie se acercara. Reduje un poco la velocidad para que esa persona me alcanzara o pasara a mi lado, pero permanecía a la misma distancia. Empecé a sentirme incómodo. Volteé brevemente y distinguí una figura humana, aunque no pude ver su rostro. Parecía moverse de forma extrañamente mecánica. Decidí acelerar, pensando que si solo era otro corredor, eventualmente se quedaría atrás o pasaría adelante. Pero esa figura igualó mi ritmo. No escuchaba jadeos ni el ruido de sus pisadas en la tierra. Era como si flotara. Mi ansiedad aumentó y, en lugar de disfrutar el ejercicio, empecé a sentir un miedo creciente. En una curva, me detuve en seco para enfrentar a quien fuera, pero cuando giré, la figura ya no estaba. Sentí alivio momentáneo, aunque mi corazón seguía a 1000 por hora. Bebí un sorbo de agua y continué trotando, intentando convencerme de que era una ilusión óptica. Sin embargo, apenas corrí unos metros más, esa presencia reapareció adelante. Podía verla con claridad bajo la luz escasa. Un hombre alto, con ropa deportiva negra, sin rasgos visibles en el rostro. Estaba ahí, parado en medio del camino, como esperándome. Me armé de valor y le hablé, preguntándole si necesitaba ayuda o si estaba perdido. No respondió. Dio media vuelta y empezó a correr, invitándome a seguirlo con un gesto de la mano. En ese momento, algo me dijo que no debía hacerlo. Sentí un nudo en el estómago, como si mi instinto me advirtiera del peligro. Retrocedí paso a paso, sin quitarle la vista de encima. La figura se detuvo, y aunque no podía ver sus ojos, sentí su mirada clavada en mí. De pronto, escuché un susurro en mi cabeza que decía, «Corre». No supe si fue mi propia mente o aquel ente, pero obedecí. Salí disparado en dirección contraria, casi sin aliento, con los nervios a flor de piel. Corrí hasta que llegué a una zona iluminada, cerca de una carretera principal, donde pasaban algunos autos. Ahí, mi respiración era tan agitada que me costaba mantenerme en pie. Todavía miro hacia atrás, esperando ver a esa figura sin rostro siguiéndome en la lejanía. Por fortuna, no la volví a ver esa noche. Al día siguiente, un compañero de trabajo me comentó que existe una vieja leyenda en la zona sobre un corredor que desapareció misteriosamente en aquel sendero y que a veces se aparece para retar a los incautos que se atreven a correr de noche. Quizás sea solo folclore, pero lo que viví fue muy real para mí. Desde entonces, no vuelvo a correr en solitario por esa ruta. Prefiero la compañía de la ciudad y su luz, que al menos me hace sentir un poco más seguro. ¿Qué tal, oyentes? Espero la estén pasando bien. Continuamos con la siguiente historia. Aquí el señor Williams, el camión fantasma de la Interestatal 8. Saludos, señor Williams. Me llamo Diego Herrera y soy trailero desde hace más de 15 años. He recorrido cientos de veces la Interestatal 8, que conecta California con Arizona, y pocas veces me he topado con situaciones que de verdad me pongan los pelos de punta. Soy de esos que creen que lo más peligroso en la carretera son los conductores ebrios o cansados, más que cualquier espíritu o leyenda. Sin embargo, lo que presencié hace unos meses puso mi mundo de cabeza. Recuerdo bien que esa noche hacía un calor sofocante, incluso siendo pasada la medianoche. Estaba a punto de cruzar hacia Arizona, cuando vi, a lo lejos, las luces de un camión muy antiguo.
Me pareció llamativo porque casi no se ven vehículos de ese estilo en la Interestatal 8. A medida que me acercaba, noté que sus luces traseras parpadeaban de manera irregular, como si tuviera una falla eléctrica. Decidí bajar un poco la velocidad. El camión, de color gris, parecía muy descuidado y con la pintura desgastada. Me coloqué a un costado para rebasarlo y, al mirar la cabina, me quedé helado. No pude ver conductor alguno. El volante se movía solo, aunque quizá podría haber alguien agachado. Pensé en un error de percepción debido al cansancio, así que encendí las luces altas por un instante para ver mejor. No había nadie, ni siquiera un bulto que sugiriera la presencia de un chofer. Intrigado y aterrado, reduje la velocidad para quedarme detrás sin perderlo de vista. Sentía un escalofrío difícil de describir. A ratos el camión desaparecía entre la oscuridad, para luego reaparecer unos metros más adelante. Era como si se desvaneciera entre las sombras. Intenté llamar a otro conductor por la radio, para ver si alguien más lo veía, pero solo obtuve estática. Mi corazón latía a 1000 por hora cuando noté que el camión comenzó a zigzaguear. Temí que causara un accidente en plena autopista. Toqué la bocina para advertirle. De pronto, sus luces se apagaron por completo, y lo perdí de vista unos segundos. Pisé el freno, atemorizado de estrellarme contra él. Al volver a encender sus luces, lo vi de nuevo unos metros más adelante, moviéndose lentamente como un fantasma que flota. En ese momento, me armé de valor y aceleré para rebasarlo del todo y dejarlo atrás. Mientras pasaba junto a la cabina, miré con el rabillo del ojo algo que me heló la sangre, una calavera, o lo que parecía ser la sombra de un cráneo, sentada en el asiento del conductor, volteada hacia mí. Grité de pura impresión y casi pierdo el control de mi tráiler. Afortunadamente, logré estabilizarlo. Cuando pasé, miré por el espejo retrovisor y no vi nada, ni camión, ni luces, ni rastro alguno de ese vehículo. La carretera quedó sumida en la negrura de la noche, como si hubiera escapado de una pesadilla. Continué mi camino sin atreverme a mirar de nuevo. Al llegar a una estación de servicio, me detuve para calmarme. Allí, un empleado que parecía haber escuchado historias similares, me comentó que, desde hace años, algunos conductores reportan un camión espectral que deambula por la Interestatal 8. Supuestamente maldito después de un accidente mortal, décadas atrás. Desde aquel día, cada vez que escucho sobre camiones fantasma, pongo atención. Entiendo que a veces la carretera nos muestra realidades que no podemos explicar. Hoy, sigo mi ruta con más cautela y con un extraño respeto por los misterios que acechan tras la línea de asfalto. Porque, señor Williams, hay cosas que, al parecer, siguen rodando en la noche sin un destino claro, cargando los pecados y tragedias del pasado. Continuamos con la siguiente historia. El guardián del desfiladero. Saludos, señor Williams. Soy María Flores, fotógrafa independiente afincada en Mexicali. Durante años he recorrido diversos parajes buscando escenarios únicos para mis sesiones, especialmente en zonas montañosas y desiertos que poca gente visita. Creo que el silencio de la naturaleza tiene un encanto especial, aunque a veces puede revelar cosas que preferiríamos no ver. Hace poco, me aventuré a un desfiladero cercano a la frontera con California, un lugar famoso por sus formaciones rocosas y sus acantilados imponentes. Mi idea era llegar antes del amanecer, para aprovechar la luz dorada. Así que partí de madrugada en mi camioneta. La carretera serpenteaba entre montañas, y la niebla matinal hacía el ambiente aún más sobrecogedor. En un tramo particularmente estrecho, noté la presencia de un hombre parado junto al camino, vestido con ropas sencillas, casi como un ranchero. Detuve mi vehículo pensando que tal vez necesitaba ayuda. Al acercarme, me saludó con una leve inclinación de cabeza y me dijo: «No sigas, el guardián no duerme hoy». Su voz era ronca y sus ojos tenían una expresión de auténtica preocupación. Confundida, le pregunté a qué se refería, pero él solo repitió que no siguiera.
Soy de mentalidad escéptica, así que no le di demasiado crédito. Le ofrecí llevarlo, pero se negó con un gesto serio. Continué mi ruta, sintiendo un leve cosquilleo de inquietud. Más adelante, aparqué la camioneta y caminé por un sendero pedregoso para buscar un buen ángulo fotográfico. Mientras me adentraba, la niebla se cerró aún más. Comencé a escuchar lo que describiría como un gruñido bajo, proveniente del fondo del desfiladero. Mi primer pensamiento fue que podría ser el viento arrastrándose entre las rocas, pero el sonido tenía una cadencia extraña, casi como el ronroneo de una bestia. Mi cuerpo se estremeció y recordé las palabras del hombre que encontré en la carretera. Aún así, encendí mi cámara e intenté concentrarme en la sesión. De pronto, por el rabillo del ojo, vi una figura alta, oscura, moverse entre las rocas. Parecía llevar una especie de capa o traje negro, y su silueta sobresalía contra la densa niebla. Sentí un pánico irracional, como si aquella presencia emanara una energía hostil. Intenté acercarme sigilosamente para ver mejor, pensando que quizás se tratara de un excursionista con ropa oscura, pero la figura se desvaneció sin dejar rastro. El gruñido volvió a escucharse, esta vez más cerca, y la niebla comenzó a disiparse como si alguien la apartara a la fuerza. Mi corazón latía con fuerza, y un escalofrío recorrió mi espalda. En ese instante, sentí una ráfaga de aire caliente que me dejó aturdida, acompañada de un olor penetrante a azufre. Ante mí, en el fondo de la depresión rocosa, distinguí una forma reptante que giró la cabeza hacia mí, con ojos rojos brillantes. Fue solo un segundo, pero bastó para hacerme soltar la cámara. Grité y corrí de regreso a mi camioneta sin mirar atrás. En el camino de vuelta, no encontré al hombre que me había advertido. Conduje temblando, rezando para que esa cosa, lo que fuera, no me siguiera. Al llegar a casa, apenas pude dormir. Cuando regresé días después a por mi cámara, no la encontré. Lo único que había era un rastro de ceniza extraño sobre las piedras. Al compartir mi experiencia con gente de la zona, algunos me hablaron de una antigua leyenda sobre un guardián que mora en ese desfiladero, protegiendo un tesoro o una puerta a otro mundo. No sé si sea verdad, pero ese día sentí auténtico terror. Desde entonces, no vuelvo a aventurarme sola por lugares tan remotos. Hay misterios que es mejor dejar en paz, porque a veces la curiosidad puede despertarlos. ¿Qué tal, oyentes? Espero la estén pasando bien. Continuamos con la siguiente historia. Aquí el señor Williams. La brújula maldita. Saludos, señor Williams. Soy Álvaro Castro, entusiasta de la exploración urbana y las travesías en moto. Nací y crecí en Tijuana, y siempre me ha gustado salir a descubrir rutas poco convencionales. Soy de esos que creen que el mundo está lleno de rincones fascinantes. Sin embargo, un objeto que encontré en una carretera solitaria de Sonora me enseñó que la fascinación puede devenir en pesadilla. Hace aproximadamente un año, emprendí un viaje en motocicleta desde Tijuana hasta Puerto Peñasco. La carretera me ofrecía largas horas de reflexión, con el viento golpeando mi chaqueta y el horizonte abierto ante mí. Durante el trayecto, decidí desviarme por una vieja ruta de la que había escuchado rumores. Poca gente la usa y, supuestamente, está llena de historias sobre apariciones. Mi mente aventurera no quiso perder la oportunidad. Después de un par de horas por ese camino polvoriento, mi moto empezó a toser y casi se apaga. Me vi obligado a detenerme. Al revisar el tanque, me percaté de que estaba más vacío de lo que pensaba. La señal de celular era nula y la soledad del entorno era abrumadora. Caminé un rato esperando encontrar alguna señal de civilización, pero solo di con un vehículo abandonado, semienterrado en la arena. Me acerqué con curiosidad. El interior del coche estaba cubierto de polvo y telarañas. Revolví entre los objetos desperdigados, buscando algo que me ayudara. Una botella de agua, un bidón de gasolina, lo que fuera. Entonces, encontré una brújula antigua,
con la carcasa de latón oxidado y un cristal agrietado. Me pareció un hallazgo interesante y la guardé en el bolsillo de mi chaqueta. Al volver a mi moto, intenté encenderla de nuevo y sorpresivamente, esta arrancó. Sonreí, atribuyendo el suceso a un golpe de suerte o a la pausa que le había dado al motor. Continué mi camino, pero noté que la aguja de la brújula, en lugar de apuntar al norte, giraba locamente como si estuviera completamente descalibrada. Poco después, comencé a sentir una presencia incómoda a mis espaldas, como si alguien me observara. Al mirar por el espejo retrovisor, vi una silueta negra corriendo a gran velocidad detrás de mí. Pisé el acelerador con todas mis fuerzas, pero esa presencia seguía manteniendo la distancia, sin quedarse rezagada ni acercarse demasiado. El corazón me martilleaba en el pecho. Finalmente, encontré un pequeño pueblo y detuve la moto en una tienda para intentar reponer combustible. Cuando apagué el motor y volteé, ya no vi a nadie. Entré en la tienda con la brújula en la mano, mostrándosela al encargado, un hombre de edad avanzada. Su reacción fue de pavor inmediato. Me dijo que tirara ese objeto lo antes posible. Según él, pertenecía a un viajero que había muerto de forma trágica en esa misma carretera, y se rumoreaba que su espíritu vagaba en busca de quien recogiera su herencia maldita. No le creí del todo, pero esa noche, mientras dormía en una posada local, empecé a soñar con la misma silueta negra. Desperté sobresaltado, y lo primero que noté fue que la brújula estaba sobre la mesita de noche, abierta y con la aguja apuntando directamente hacia mí. Un escalofrío me recorrió de pies a cabeza. A la mañana siguiente, encontré un barranco en las afueras del pueblo y arrojé la brújula con todas mis fuerzas, esperando deshacerme de ella y de cualquier maldición asociada. Regresé a mi camino, rezando porque todo volviera a la normalidad. Jamás volví a ver esa silueta, pero a veces, en mis sueños, todavía oigo el girar frenético de una aguja, como si me buscara a través del viento. Ahora, cada vez que alguien me pregunta por rutas alternativas, soy muy cuidadoso con mis consejos. No todo objeto abandonado merece nuestra curiosidad. A veces, las cosas llevan consigo historias y energías que pueden enlazar nuestro destino con el de los muertos. Y eso, señor Williams, es un precio demasiado alto para pagar por una simple aventura. Continuamos con la siguiente historia. El llanto en la carretera 94. Saludos, señor Williams. Me llamo Carmen Telles y soy enfermera en San Diego. Cada fin de semana voy a visitar a mi madre, que vive en las afueras de Jamul, un área semirural conectada por la carretera 94. Nunca me ha gustado conducir de noche por esa ruta. Se siente muy solitaria y las curvas cerradas la hacen peligrosa, pero mi horario a veces me obliga a hacerlo. Una madrugada, saliendo de mi turno, tuve que ir a ver a mi madre, que estaba enferma. El camino estaba envuelto en niebla y apenas distinguía las luces de las pocas casas dispersas en la zona. De repente, escuché un sonido que me heló la sangre, un sollozo lastimero. Pensé que sería un animal herido, tal vez un coyote, pero el sonido claramente provenía de una voz humana. Reduje la velocidad y busqué con la mirada. Ahí, en la orilla, noté a una joven vestida con ropas sueltas, empapadas por la neblina. Estaba de espaldas y lloraba desconsoladamente. Mi primer instinto fue detenerme para ayudarla. Bajé la ventana y pregunté, ¿estás bien? La joven se dio la vuelta y noté que su rostro estaba cubierto de lágrimas y suciedad. Entre sollozos, me suplicó que la llevara con ella. No entendí muy bien qué significaba eso, pero algo en su mirada reflejaba un dolor profundo. Le pedí que subiera al auto, sintiendo una compasión infinita. Mientras se acomodaba en el asiento, percibí un olor salobre, como a agua estancada. Le pregunté su nombre,
pero solo murmuró algo ininteligible. Arranqué, pensando en acercarla a la casa de mi madre, para que pudiera recibir ayuda y, si era necesario, llamar a la policía. Sin embargo, a medida que conducía, el llanto de la joven se volvía más intenso. Al mirar de reojo, vi que sus facciones se habían tornado rígidas, casi cadavéricas. El pánico se apoderó de mí, y mi pie empezó a temblar sobre el acelerador. La joven se giró lentamente hacia mí, y pude ver sus ojos hundidos, con un tono grisáceo. Fue entonces cuando pronunció unas palabras que me paralizaron. ¿Por qué me dejaste allí? No sabía a qué se refería. Comenzó a rasgarse la ropa, mostrando brazos con marcas amoratadas. Detuve el auto bruscamente, sintiendo que el terror me impedía hasta respirar. La joven soltó un alarido desgarrador, y de pronto, la niebla pareció rodear el interior del vehículo, cubriendo todo con un velo blanquecino. Cuando la densidad de la neblina se disipó unos segundos después, ella ya no estaba. Volteé frenéticamente por todo el coche, asiento trasero, suelo, puertas. Nada. El silencio era absoluto, roto solo por mi respiración agitada. Aterricé en casa de mi madre como un fantasma, pálida y con los ojos desorbitados. Le conté lo que pasó, y ella, con mucha cautela, me dijo que había escuchado historias sobre un espíritu que se aparece en la carretera 94. Una joven que murió ahogada en un canal cercano tras un accidente automovilístico, cuyos ocupantes la abandonaron por miedo a meterse en problemas. Dicen que su alma todavía busca a quien la ayude, o tal vez a quien la dejó a su suerte. Desde entonces evito a toda costa viajar de noche por esa carretera. Cuando no tengo más opción, rezo cada vez que paso por ese tramo, temiendo volver a ver a esa joven, a sus ojos grises llenos de reproche. No soy muy creyente de lo paranormal, pero aquella noche cambió mi forma de entender el mundo. Ahora sé que hay dolores que trascienden la muerte, y que, en las sombras de la carretera, se esconden historias de almas que aún lloran su tragedia. ¿Qué tal, oyentes? Espero la estén pasando bien. Continuamos con la siguiente historia. Aquí el señor Williams. Entre dos mundos en Tecate. Saludos, señor Williams. Soy Roberto Zúñiga, un bicicletero aficionado y residente de Tecate, Baja California. Mi pasatiempo favorito es salir a rodar por los caminos vecinales que conectan los ranchos de la región. Disfruto la sensación de libertad, el aire fresco de la madrugada y el canto de los grillos. Jamás imaginé que en uno de esos paseos nocturnos me encontraría con algo que no pertenecía a este mundo. Había planeado una ruta de unos 30 kilómetros, parte de los cuales atravesaban una antigua vía ferroviaria en desuso. Salí de casa alrededor de las 10 de la noche, con la idea de llegar a un pequeño lago al otro lado de las vías, acampar allí y regresar al día siguiente. El primer tramo fue agradable, incluso relajante. Me acompañaban las estrellas y algún que otro susurro del viento. Sin embargo, cuando llegué a la parte más solitaria del camino, sentí que algo andaba mal. Era como si el ambiente se hubiera cargado de estática, como antes de una tormenta eléctrica. Mi bicicleta empezó a hacer un leve chirrido que nunca antes había escuchado. Al detenerme para revisar la cadena, capté un rumor lejano, parecido al traqueteo de un tren. Pensé que podía ser mi imaginación, porque aquella vía llevaba años sin usarse. Pero el sonido se incrementó, y llegué a sentir vibraciones en el suelo. Con el corazón en la garganta, aparté la bici y me senté a un lado de las vías, esperando ver pasar un tren fantasma o algo similar. La curiosidad superaba mi miedo. Lo que vi me dejó boquiabierto. Una locomotora antigua, iluminada por faroles de aceite que despedían una luz anaranjada, avanzaba lentamente por las vías oxidadas. Era imposible que rodara ahí, pues el tramo estaba en ruinas. Podía ver a lo lejos vagones con las ventanas rotas y un humo negro que salía de una chimenea central. Quedé paralizado, tratando de procesar la escena. Entonces,
Por un instante, noté que en uno de los vagones había pasajeros, pero no parecían vivos. Tenían el rostro pálido, la ropa de época y expresiones vacías. Sentí un escalofrío cuando percibí que uno de ellos, un hombre anciano, me miraba fijamente a través de la ventana, como si quisiera pedirme auxilio. El tren siguió su paso fantasmal, y cuando reanudé el movimiento de mi cabeza para seguirlo con la mirada, empezó a desvanecerse, fundiéndose con la noche hasta desaparecer por completo. Aterrado, tomé mi bicicleta y salí pedaleando a toda velocidad. No miré hacia atrás, temiendo ver aparecer al tren de nuevo. Llegué a mi destino casi sin aliento, y me refugié en la pequeña casa de campo de un amigo que estaba cerca del lago. Le conté lo ocurrido, y él, con semblante serio, me dijo que existía una leyenda acerca de un tren que, décadas atrás, descarriló en esa misma vía, dejando a numerosos pasajeros muertos. Algunos lugareños aseguran que el convoy sigue apareciéndose ciertas noches, rememorando el viaje que nunca llegó a su destino. Me quedé sin palabras. Desde entonces, evito pasar por ese tramo de vía a horas tardías. A veces me pregunto qué habría pasado si hubiera subido a uno de esos vagones espectrales. Tal vez ahora formaría parte de aquel tren que viaja entre dos mundos, sin encontrar nunca el reposo. Lo único seguro es que esa noche aprendí que hay fronteras más complejas que la mera línea divisoria entre países. Están las que separan la vida y la muerte, y en Tecate parece que a veces se difuminan demasiado. Continuamos con la siguiente historia. La canción de medianoche. Saludos, señor Williams. Soy Alejandra Bustos, residente de Rosarito y música de profesión. Toco el violín en un pequeño conjunto que se presenta en distintos bares y eventos de la región. Siempre he sentido una atracción especial por la noche, por su misticismo y por la inspiración que trae. Nunca imaginé que esa atracción me conduciría a una experiencia sobrenatural que me dejaría una huella imborrable. Hace un par de semanas, mi grupo tenía una presentación en un bar de Tijuana que se extendió hasta entrada la madrugada. Al salir, cargada con mi estuche de violín, decidí manejar por la carretera escénica que conecta Tijuana con Rosarito. Disfrutaba el rumor del mar a mi izquierda y las tenues luces de los barcos pesqueros en la distancia. Sin embargo, cuando tomé una curva cerrada cerca de un acantilado, vi a una joven vestida de blanco, descalza, en la orilla de la carretera, mirando al horizonte. Preocupada, frené y bajé la ventanilla para preguntarle si estaba bien. Me sorprendió que ella volteara lentamente y me sonriera con un aire melancólico. Tenía la piel pálida y el cabello negro. Le caía sobre los hombros mojados, como si hubiera salido del mar. Sin decir nada, se acercó y me preguntó si tenía un violín. Asentí, algo confundida. Entonces, me pidió que tocara una canción para ella. Dijo que necesitaba recordar la música de su vida. Aunque la situación era extraña, sentí una empatía inmediata. Así que tomé mi violín y salí del coche para tocar una melodía suave, una pieza que siempre me ha gustado, el Adagio de Albinoni. Mientras tocaba, ella cerró los ojos y unas lágrimas resbalaron por sus mejillas. La escena era hermosa y a la vez perturbadora. El sonido del violín se mezclaba con el oleaje, creando una atmósfera casi irreal. Cuando terminé, me miró y pronunció un gracias apenas audible. Me contó, con voz temblorosa, que había tenido un accidente con su pareja en esa misma curva, hacía años. Me señaló un lugar en la penumbra, y alcancé a ver las ruinas de un coche contra las rocas. Dijo que había sobrevivido, pero él no. Y desde entonces, cada noche, volvía para buscarlo con la esperanza de que su música lo guiara de regreso. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Sentí un nudo en la garganta, conmovida por su historia. Quise consolarla, pero en cuanto di un paso hacia ella, se desvaneció ante mis ojos, como si fuera una simple bruma.
El violín quedó mudo entre mis manos, y un escalofrío me recorrió el cuerpo. Me di cuenta de que no podía haber sido una persona viva. ¿Cómo habría desaparecido así? Confundida, regresé al coche y encendí las luces para buscar algún rastro, pero no había nada, solo el silencio de la noche y el rumor eterno de las olas. Al día siguiente, pregunté a algunos lugareños y varios me confirmaron que, en efecto, hacía años hubo un accidente allí y que la chica nunca logró superar la pérdida. Algunos juraban haberla visto vagando, pidiendo música a los viajantes nocturnos. Sus apariciones siempre iban acompañadas de esa triste nostalgia, un llamado a revivir un amor truncado. Ahora, cuando toco el violín y la noche cae, no puedo evitar recordar esa mirada y la última palabra que me dedicó. Pienso que a veces la música tiene la capacidad de trascender la frontera entre lo terrenal y lo espiritual. Y aunque me invade el miedo, también siento que mi violín cumplió una misión: brindarle un último atisbo de consuelo a un alma en pena, atrapada en la noche de Rosarito.